Hola, muy buenas a todos. Me llamo Mateo González. El día de hoy hablaremos sobre el tema que es cómo se presenta la brecha laboral para un migrante, el cual nuestro objetivo será examinar sobre la convivencia de los migrantes en Chile y cómo es afectada por las brechas laborales y sociales. Para algunas personas que no conozcan el significado de migración, es el movimiento de personas de su lugar de residencia habitual a un lugar de residencia nuevo, ya que sea a través de frontera internacional o dentro de su propio país. Si bien no hay definiciones universales acordadas para el concepto de migración o migrantes, son varias definiciones elaboradas de diferentes contextos que gozan de una amplia aceptación. A título de ejemplo, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas define el migrante por un largo plazo como toda persona que sea trasladada por un periodo de por lo menos 12 meses fuera de su país. Con esto ya pasaremos a presentar a los periodistas como Alonso Cruz, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. al experto en geografía Matías Abarza Hola, mucho gusto. y a la ciudadana Sofía Olmedo. Hola, muchísimo gusto. Gracias por invitarme. Gracias a ustedes por venir. Cuéntanos, Alonso, ¿qué nos trae respecto a la brecha laboral de los inmigrantes? Bueno, hoy ponemos sobre la mesa una situación económica y social que afecta a nuestro mercado del trabajo. Chile ha recibido en la última década a miles de ciudadanos extranjeros. Sin embargo, el sistema parece estar empujándolo hacia los márgenes de la desprotección. Empezando con la situación de la emergencia de informalidad, en el último boletín estadístico del Instituto Nacional de Estadística INE, encendió la alarma en el Palacio del Gobierno. Los datos revelan que la tasa de ocupación informal a nivel general ronda el 27%, pero cuando miramos el segmento extranjero, esta cifra ya roza el preocupante 30% de la informalidad laboral. De hecho, la brecha más impactante afecta más a las mujeres, ya que las mujeres migrantes en Chile registran la informalidad que ya supera el 32%. También tenemos la situación de las visas laborales, que pareciera haber una contradicción vital en nuestras políticas públicas. Por un lado, la ley exige contratos vigentes para regularizar la situación de un extranjero, pero por el otro, las llaves del sistema legal parecen cerradas. Como bien dices, en una entrevista de Mega Noticias sobre la regularización de migración, donde Álvaro Belolio, exdirector de migración, agota el proceso de enrolamiento del artículo 44, donde este compromiso con el fin de obtener un rol único nacional provisorio se vio afectado por un grupo gigante de migrantes, los cuales pensaban que en ese lugar ocurría el proceso de regularización anunciada por el subsecretario de Interior. La política migratoria dice que quien se empadrona voluntariamente tiene arraigo laboral, pero para tener arraigo laboral hay que tener un trabajo. Pero ¿cómo tener un trabajo si no se tiene una autorización de trabajo ni visa? Estos tipos de procesos suelen tomar una eternidad por la tramitación de papeles. Según la investigación de Cornelia Ambiato, Víctor Veloso y María Emilia, explica que congelar los papeles de las personas no es un simple error administrativo, sino que una forma de dejarlas desprotegidas para que funcionen como mano de obra barata y fácil de explotar. Entonces, ¿en qué afectan las visas que sean rechazadas o tan limitadas como bien dicen? El informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, reveló un hecho político y administrativo gravísimo. Los permisos otorgados por motivos estrictamente laborales en el país cayeron de forma drástica a apenas un 20,8% del total de las visas aprobadas. Bueno, si miramos atrás, antes de la actual ley de migraciones, esa cifra superaba el 53%. Si el propio Estado reduce la entrega de permisos de trabajo a solo un 20%. Mientras también tenemos, gracias a datos de la Fundación Sol, a lo que se le llama penalización en el bolsillo. Hablemos de lo que pasa en las empresas chilenas y el abuso que presenta en los sueldos. Los monitoreos y los estudios de la Fundación Sol revelan un dato cuantitativo indignante controlado por los mismos años del estudio y realizando las mismas tareas. Uno de cada 3 trabajadores extranjeros percibe remuneraciones menores que las de un chileno. Estamos hablando de que un tercio de la fuerza laboral migrante sufre una penalización salarial pura en sectores como el comercio, la gastronomía y la construcción.
Entonces, ¿por qué el migrante llega a situaciones tan extremas y cómo esto afecta a la democracia en Chile? Como destaca un análisis de la Universidad Católica, comenta, hay desafíos importantes para integrar laboralmente de manera adecuada a quienes llegan al país. Uno de los principales retos es la informalidad laboral y su vinculación con la irregularidad migratoria. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleos en el periodo diciembre de 2023-febrero 2024, se registró una tasa de ocupación informal en la población extranjera del 31,1%, equivalente a cerca de 317.000 personas. La informalidad laboral de extranjeros fue menor a la de los trabajadores chilenos hasta el año 2020, en que se invirtió el patrón, y desde entonces los migrantes han presentado crecientes tasas de informalidad. Esto genera un trato de desigualdad entre los trabajadores chilenos y migrantes, generando inclusive una competencia entre migrantes, inmigrantes y trabajadores chilenos, que afecta al respeto de garantías de labores mínimas, las cuales se entienden como un límite de jornada de trabajo, un pago de salario digno, protección a la salud y seguridad, consagradas en la Constitución chilena, y un mayor margen para la integración social de las personas migrantes, donde los mercados ilícitos pueden llegar hasta la trata de personas. En nuestra democracia se busca que todos seamos tratados en igualdad de derechos y en dignidad por el mero hecho de ser humanos. Cuando estos mercados laborales segregan al migrante a tales tratos por su lugar de providencia, esto daña profundamente a lo que reconocemos como vivir en democracia en Chile. Al migrante se le quita, por así decirlo, la ciudadanía económica, que la ciudadanía económica, según el artículo escrito por Pablo Martínez, la ciudadanía económica es un contrafáctico ideal de soberanía en el plano de las decisiones económicas que nos afectan, en donde entendemos como contrafáctico un escenario o razonamiento contrario a lo hecho. Esto daña nuestra convivencia social y lo vemos reflejado en las tensiones generadas por los comercios informales, en el recelo que se genera en lugares públicos como en consultorios o trabajos temporales, y en la discriminación que se genera hacia el migrante. No solamente el que trabaja comete un delito, sino que hay varios que se ven afectados indiscriminadamente por estos prejuicios. Con respecto a lo que dijo Matías, ¿qué opinas tú, Sofía? ¿Crees que se podría hacer algo para evitar situaciones para las que se pasan los migrantes? Yo creo que se podrían crear campañas de concientización para disminuir la discriminación y promover el respeto hacia las personas migrantes. Además, las empresas deberían implementar capacitaciones sobre diversidad e inclusión laboral, creando así un ambiente más grato para los trabajadores inmigrantes. Como ciudadanos, también creo que tenemos que contribuir evitando los prejuicios y entendiendo que los inmigrantes también aportan a nuestro país, tanto culturalmente como socialmente. Como dice Sofía, como sociedad estamos cometiendo un error y desperdicio cultural inmenso, ya que al no reconocer a los migrantes estamos haciendo una falta de respeto gigante, provocando que nadie quiera viajar a Chile. Si nadie viaja, nadie traería su patrimonio y memoria cultural. Al obligar a migrantes ya calificados a vivir en situaciones de inferioridad, estamos borrando su identidad. Como lo explica el informe de Menara Guisardi, la sociedad chilena suele aceptar la diversidad por encima. Nos encanta su comida o su música, pero les cerramos la puerta en la cara cuando se trata de compartir espacio profesional como iguales. Eso no es respeto, es una inclusión higienizada. Y dime, Mati, ¿qué crees que se piensa del inmigrante en Chile? En Chile se pensaría que todo aquel que venga de migrante a Chile viene a buscar un trabajo de temporero. Eso mayormente se encuentran en el campo, en el packing, ya que se piensan que estos mismos vienen a Chile con poca preparación en estudios, pero a diferencia de lo que la mayoría cree, el migrante tiene en promedio más años de estudio que el chileno. Entonces, ¿por qué el migrante termina en trabajo tan poco reconocido o por qué el migrante termina en un trabajo peor pagado que el chileno? Según el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, demostró que el 33,7% de los migrantes gana menos que un chileno por hacer exactamente el mismo trabajo. Todo por un racismo institucionalizado para abaratar costos. Esto ya no se trata de si el migrante es rebelde o si el migrante es despreocupado. Esto ya se trata de un daño directo a nuestra democracia en Chile y en los derechos humanos del migrante. ¿Qué podríamos hacer para reducir las brechas laborales hacia los migrantes? Creo que una de las principales formas de reducir las brechas laborales
hacia los inmigrantes es fomentar la política de inclusión e igualdad a los trabajadores, ya que muchas veces los inmigrantes tienen estudios y experiencias, pero aún así reciben menos oportunidades laborales y salariales. Centro Nacional de Estudios Migratorios. Por esto es importante crear programas que faciliten la validación de títulos extranjeros y que le aseguren igualdad salarial entre los trabajadores chilenos e inmigrantes. Como sociedad, ¿qué podríamos hacer para solucionar la mala convivencia ciudadana con los inmigrantes? Creo que se podría dar más visibilidad a las experiencias y vivencias de los inmigrantes en los trabajos de este país. También se les podría hacer una especie de gremio para que ellos pudieran compartir sus dilemas y problemas. A su vez, podríamos integrar la diversidad cultural con un respeto real. La solución exige que el Estado se modernice de ya para la convalidación de títulos profesionales y fiscalice el mercado laboral para garantizar un trabajo digno para todos, sin importar de qué tipo es nuestra célula de identidad, qué dice nuestra nacionalidad, nuestro estudio o nuestra apariencia. Entonces, con esto dicho, encontramos que en la migración se producen prejuicios en donde se asocia al inmigrante a trabajos agrícolas, pero realmente el inmigrante pasa más años de estudios que el chileno. También encontraremos que 1 de cada 3 inmigrantes gana menos que un chileno por hacer el mismo trabajo. También la informalidad extranjera roza el 31,1%. También el retraso de papeles para trabajar solamente genera una contradicción legal, donde el migrante para trabajar tiene que estar establecido en un trabajo, pero no puede ya que no tiene papeles. También al perder de su ciudadanía y economía y derechos básicos, se generan tensiones sociales y exclusión higienizada. Les agradecemos a todos por estar aquí y acompañarnos durante este tema tan duro como es la migración, y de cómo se puede ver más allá de solamente un problema en cifra, sino que muchos de los problemas afectan a personas que solamente quieren vivir en paz y en democracia.